Tengan muy buenas noches. Si usted enciende la luz en su casa esta noche y todo funciona con normalidad, probablemente no se detiene a pensar en las líneas de alta tensión que cruzan cientos de kilómetros para llevar esa electricidad hasta su interruptor. Pero esa infraestructura invisible es, en este momento, uno de los campos de batalla más importantes de la política energética de Estados Unidos. Y esta semana el Departamento de Energía del gobierno de Donald Trump acaba de cancelar un esfuerzo de la era Biden destinado a acelerar la construcción de líneas de transmisión en partes de Pensilvania, Colorado, Nuevo México, Oklahoma, Nebraska y las Dakotas. Sí, lo escuchó bien. 3 corredores que el gobierno anterior había identificado como de interés nacional desaparecen del mapa oficial. Vamos a hablar con claridad, sin eslóganes y sin dramatismo innecesario, porque detrás de esta decisión hay una disputa real sobre quién controla el ritmo en que se construye la red eléctrica de Estados Unidos, cuánto tarda en llegar la energía nueva al mercado y quién paga el costo de la demora. Primero el contexto. Durante la administración Biden, el Departamento de Energía identificó 3 áreas geográficas que, según su criterio, merecían la designación de National Interest Electric Transmission Corridors, corredores de transmisión eléctrica de interés nacional. Esas zonas eran parte del lago Erie y Pensilvania, una franja que atraviesa Colorado, Nuevo México y Oklahoma, y otra que incluye Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska y 5 reservas de pueblos nativos americanos. La designación no construía las líneas por sí sola, lo que hacía era darle al gobierno federal una herramienta poderosa. Si un estado demoraba demasiado o denegaba un permiso, los reguladores federales podían intervenir y emitir la autorización. En la práctica era un atajo para saltarse años de disputas locales y estatales. El argumento de la administración anterior era sencillo. La red eléctrica de Estados Unidos está envejecida, la demanda crece y una parte importante de la nueva generación, especialmente renovable, se encuentra lejos de los centros de consumo. Sin más líneas de transmisión de larga distancia, esa energía se queda atrapada donde se produce. Esta semana el Departamento de Energía anunció que no avanzará con esas designaciones. En un comunicado oficial, la agencia afirmó que la administración anterior había buscado esa designación como una medida para avanzar en su agenda del Green New Scam. Y el secretario de Energía, Chris Wright, fue más directo en su declaración escrita. La política de transmisión debe servir al pueblo estadounidense, no a intereses especiales ni a una agenda alarmista climática que eleva los costos, empeora la confiabilidad y desestima las preocupaciones de las comunidades locales. Esa es la posición oficial del gobierno actual. Punto. Ahora bien, aquí es donde el asunto se pone interesante, porque las líneas de transmisión no son de izquierda ni de derecha, transportan electrones. Y los electrones no preguntan si vienen de un parque eólico, de una planta de gas o de un reactor nuclear. Es cierto que una porción significativa de la nueva generación que está intentando conectarse a la red es renovable. Pero también es cierto que cualquier fuente de energía, fósil, nuclear o limpia, necesita caminos para llegar a donde se consume. Sin transmisión no hay mercado, sin mercado no hay inversión, sin inversión los precios suben o la confiabilidad baja, o las dos cosas. Los defensores ambientales reaccionaron con dureza. Matthew Davis, vicepresidente de Política Federal de la League of Conservation Voters, declaró por escrito: construir líneas de transmisión de larga distancia es una de las mejores maneras de bajar costos y asegurar y modernizar nuestra red. Y fortalecer nuestra red es también algo enormemente popular. Desconectar estos corredores de transmisión que llevaban años planificados le quita el piso a miles de millones de dólares en inversiones y a decenas de miles de empleos para familias trabajadoras. Esa es la voz del otro lado. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente? Por un lado, el gobierno de Donald Trump sostiene que estas designaciones federales eran un mecanismo para imponer una agenda climática por encima de las comunidades locales y de los estados. Argumentan que elevar los costos y reducir la confiabilidad no es un precio que el país deba pagar.
Y digámoslo con franqueza, hay estados y comunidades que se han opuesto durante años a nuevas líneas de alta tensión por motivos de propiedad, de impacto visual, de valor de la tierra o simplemente de soberanía local. Por el otro lado, quienes impulsaban estos corredores advierten que detener el proceso no elimina la necesidad de más transmisión, solo la retrasa. Y el retraso tiene un precio: proyectos de generación que no se conectan, congestión en la red, precios más altos en ciertas regiones y una red que envejece mientras la demanda, especialmente por centros de datos e inteligencia artificial, crece más rápido de lo que muchos anticipaban. Es un clásico dilema estadounidense: velocidad versus control local, eficiencia nacional versus autonomía estatal. Imaginen que el sistema eléctrico es como una autopista nacional. Biden dijo: vamos a declarar estos tramos de interés nacional para que no se queden eternamente esperando el permiso del condado. ¿Y qué responde Trump? No. Primero que cada comunidad diga si quiere o no la autopista cerca de su casa. Ambos tienen un punto. El problema es que mientras discuten, los camiones de la electricidad siguen atrapados en el tráfico. Hay un detalle que no podemos ignorar: la designación de interés nacional no obligaba a construir, solo facilitaba el proceso cuando los estados no actuaban con suficiente celeridad o rechazaban proyectos. En otras palabras, era una herramienta de último recurso. Cancelarla no significa que no se construirán líneas, significa que el camino federal se estrecha y que los proyectos deberán navegar una vez más el laberinto de permisos estatales y locales. Algunos dirán que eso es democracia, otros dirán que es parálisis. Ambos tienen argumentos serios. Lo que sí es medible es el tiempo. Construir una línea de transmisión de larga distancia en Estados Unidos puede tomar una década o más. Cada año de retraso es un año en el que la capacidad no llega. La congestión persiste y los precios reflejan esa escasez de infraestructura. Pongamos las cifras en perspectiva, aunque el anuncio de esta semana no las detalla con precisión. Estamos hablando de corredores que, según los defensores, respaldaban miles de millones de dólares en inversiones potenciales y decenas de miles de empleos. Esas cifras, por supuesto, son proyecciones, pero el punto de fondo permanece: la red eléctrica no se moderniza sola. Y aquí aparece otra tensión real. La administración actual insiste en que la política de transmisión debe priorizar la confiabilidad y los costos bajos para los consumidores estadounidenses, no una agenda climática que, en su visión, eleva precios y desestima a las comunidades. Los grupos ambientalistas responden que precisamente la falta de transmisión es lo que mantiene los precios altos y la red vulnerable. Dos diagnósticos, dos medicinas. No voy a pretender que esta decisión es trivial. Tampoco voy a decir que es el fin del mundo. Es una elección política sobre cómo se toma el poder literalmente en Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha dejado claro su rechazo al marco anterior. El secretario Chris Wright lo formuló sin ambigüedades. La transmisión debe servir al pueblo, no a intereses especiales ni a lo que él llama una agenda alarmista. Matthew Davis, desde la League of Conservation Voters, respondió que desconectar estos corredores es quitar el piso a inversiones y empleos. Ambas voces están sobre la mesa. Al final del día, la electricidad no es ideología, es infraestructura. Y la infraestructura, cuando se retrasa, tiene un costo que alguien paga: el consumidor, el generador o la confiabilidad del sistema. Esta semana el Departamento de Energía decidió no avanzar con la designación de 3 corredores de interés nacional que la administración Biden había impulsado. El gobierno actual lo presenta como una defensa de las comunidades locales y de una política energética más pragmática. Los críticos lo ven como un golpe a la modernización de la red y a la capacidad de integrar nueva generación de manera eficiente. La pregunta que queda abierta y que se la dejo a ustedes es la siguiente: ¿prefiere usted un sistema en el que el gobierno federal pueda acelerar la construcción de líneas de transmisión cuando los estados se demoran? ¿O un sistema en el que cada comunidad y cada estado mantenga el control total, aunque eso signifique años adicionales de espera? Porque esa es en esencia la decisión que se tomó esta semana. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué piensan? Vamos a otro tema.
Y dígame, si usted cree que el ejército de la potencia militar más grande del planeta, si las condiciones de vida a bordo de un portaaviones de 100.000 toneladas son siempre impecables. Vamos a tener una conversación un poco incómoda. Porque esta semana el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, salió a decir que las condiciones a bordo del USS Abraham Lincoln han sido completamente mal representadas. Completamente. Como si alguien hubiera exagerado un poco el calor, el agua o el estado mental de casi 5.000 marineros que llevan más de 250 días consecutivos en el mar. ¿Y aquí empieza lo interesante? Cuando un alto funcionario dice esto está mal representado, normalmente significa que hay algo que preferiría que no se representara. Vamos a repasar los hechos, las declaraciones y lo que no se está diciendo. El USS Abraham Lincoln salió de San Diego en noviembre. Su misión original era un despliegue en el Pacífico. Debía regresar en mayo. Pero en enero fue redirigido hacia el Medio Oriente. Desde entonces ha acumulado más de 250 días consecutivos en el mar y al menos 40 días de operaciones de combate continuas en apoyo a la guerra contra Irán. No hay fecha pública de regreso. La semana pasada, familiares de tripulantes se dirigieron al liderazgo de la Armada para denunciar algo grave. Varios marineros han intentado saltar por la borda o han sido detenidos cuando intentaban hacerlo. La moral está por los suelos. Hay reportes de escasez de suministros, contaminación del agua y un deterioro visible de la salud mental a bordo. La Armada ha negado oficialmente que exista un aumento en los intentos de suicidio. El secretario Hegseth, por su parte, habló el jueves en Newsmax y ofreció una respuesta que vale la pena escuchar con atención. Escuchen, nos aseguramos de que cada barco, cada tripulación, cada capitán tenga todo lo que podemos proporcionarles en cada momento, dijo Hegseth. Algunos despliegues son más largos que otros y tengo más respeto y gratitud por esos marineros que por nadie. Lo que hacen en alta mar y en esas condiciones austeras, con menos escalas en puerto, es increíble. Añadió que quiere que los miembros del servicio regresen a casa tan pronto como todos los demás, y que sus comandantes lo saben, que los secretarios de servicio lo saben, y que el presidente Donald Trump los espera. Nótese lo que no dijo. No abordó directamente los reportes de escasez de suministros, no habló de la contaminación del agua, no habló del estado de la salud mental a bordo, no ofreció una fecha de regreso, solo afirmó que las condiciones han sido completamente mal representadas y que él siente un profundo respeto por lo que hacen esos marineros. Es una declaración elegante, muy elegante, como cuando alguien te dice esto no es exactamente como lo pintan, sin explicar cómo sí es. El asunto no se quedó en el ámbito militar. El senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut y miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, envió una carta al secretario Hegseth y al secretario interino de la Armada, Hung Sao. En ella expresó serias preocupaciones sobre el despliegue prolongado del Abraham Lincoln. Blumenthal dijo, el Lincoln no es un caso aislado. Los recientes despliegues de portaaviones se han extendido repetidamente más allá de sus duraciones originales previstas, lo que sugiere que los despliegues prolongados pueden estar convirtiéndose en una característica más que en una excepción del modelo de generación de fuerzas de la Armada. En otras palabras, esto no es un accidente, puede estar convirtiéndose en el nuevo normal. El mismo jueves, el senador Rubén Gallego, demócrata de Arizona, fue más directo. En la plataforma X escribió, está claro que Donald Trump, que evitó el servicio activo él mismo, no le importa en lo más mínimo la salud y la seguridad de nuestros miembros del servicio. El Congreso necesita hacer su trabajo y responsabilizar a esta administración. Gallego además pidió una visita oficial bipartidista al portaaviones, no una visita de fotos, sino una inspección real. Aquí es donde el tono serio se encuentra con la realidad política. Un senador acusa al presidente de indiferencia. Otro advierte que el problema es sistémico. El secretario de Defensa dice que todo está mal representado y los marineros, según sus familias, siguen a bordo de un barco que lleva más de 8 meses lejos de casa, con operaciones de combate sin fecha de regreso y con una moral que al parecer ha llegado a un punto crítico. Permítanme ser claros. Nadie está cuestionando el valor de los hombres y mujeres que sirven a bordo del Abraham Lincoln. Al contrario,
Lo que se está cuestionando es si el sistema que lo sostiene está funcionando. Un portaaviones no es un crucero de lujo, nadie espera que lo sea, pero tampoco es un experimento de resistencia humana indefinida. Cuando las familias reportan intentos de saltar por la borda, cuando se habla de agua contaminada, de escasez de suministros y cuando la respuesta oficial es «está mal representado». La pregunta legítima es ¿mal representado respecto a qué estándar? Hexe tiene razón en un punto. El respeto por lo que hacen esos tripulantes debería ser máximo. Precisamente por eso la pregunta importa. El respeto no se demuestra solo con palabras de gratitud, se demuestra con condiciones, con rotaciones predecibles, con atención a la salud mental y con la capacidad de decir ya es suficiente cuando el desgaste se vuelve peligroso. El Lincoln fue redirigido en enero. Debía regresar en mayo. Estamos en agosto y no hay fecha anunciada. Más de 250 días consecutivos en el mar. Al menos 40 días de combate continuo. 5,000 personas. Si esto se está convirtiendo en el patrón, como sugiere el senador Blumenthal, entonces no estamos hablando de solo un barco, estamos hablando de un modelo de fuerza que asume que las tripulaciones pueden sostener ese ritmo de manera indefinida. Y aquí viene el detalle que no se puede ignorar. Cuando un funcionario de alto nivel dice que las condiciones han sido completamente mal representadas, uno espera, ok, demuéstrelo. Una explicación. ¿Cómo son entonces? Que presente números, que muestre inspecciones, que ofrezca datos sobre calidad del agua, sobre tasas de atención psicológica, sobre rotaciones, sobre suministros. En cambio, lo que recibimos fue una declaración de respeto y gratitud. Respeto y gratitud son importantes, pero no son un plan de mantenimiento. Es un poco como cuando alguien te dice, no estoy cansado, estoy extremadamente motivado. Y tú lo miras y piensas, amigo, tienes ojeras de 3 días y acabas de intentar dormir de pie. La ironía no está en dudar del valor de los marineros. La ironía está en que el mismo sistema que los envía a operar en condiciones extremas parece tener dificultades para reconocer cuando esas condiciones se vuelven insostenibles. Recojamos los puntos. El USS Abraham Lincoln salió de San Diego en noviembre. Fue redirigido al Medio Oriente en enero. Debía regresar en mayo. Hoy no tiene fecha de retorno. Lleva más de 250 días en el mar y al menos 40 de operaciones de combate continuas. Familias de tripulantes reportan intentos de saltar por la borda y condiciones deterioradas. La Armada niega un aumento de intentos de suicidio. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirma que las condiciones han sido completamente mal representadas y expresa respeto y gratitud, pero no aborda de manera directa los reportes de escasez, contaminación del agua o salud mental. Ni ofrece una fecha de regreso. El senador Richard Blumenthal advierte que los despliegues prolongados pueden estar dejando de ser la excepción. El senador Rubén Gallego pide una visita bipartidista y acusa a la administración de indiferencia hacia la salud de los miembros del servicio. Esto no es un debate sobre si los marineros son héroes o no. Lo son. Es un debate sobre si el sistema que los sostiene está siendo honesto consigo mismo y con el público. Porque cuando la moral se derrumba hasta el punto en que hay intentos de saltar al mar y la respuesta oficial es que todo está mal representado, alguien tiene que explicar qué representación es la correcta. Y acá les dejo la pregunta. Si ustedes fueran los responsables de casi 5,000 vidas a bordo de un portaaviones que lleva más de 8 meses lejos de casa, sin fecha de regreso y con reportes de intentos de suicidio, ¿qué evidencia necesitarían para decidir que ya es momento de traerlos de vuelta? Cuéntenme en los comentarios. Así, sin gritos, sin eslóganes, solo con la seriedad que merece el tema. Hasta la próxima, esto fue Pulso Político, yo soy Taiki y chao chao.